Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia Sin Filtro. Les saludo a Laura Persíngola. Hola, Lari, ¿cómo estás? Hola Lauri, ¿cómo estás? Bienvenidos a este segundo capítulo de Terapia Sin Filtro. Bien, hoy traemos un temazo del que vamos a discutir, vamos a hablar, no hay preguntas profundas y sabemos que es un tema que hoy en día repercute mucho en el estado y la salud emocional de las personas, especialmente en todas aquellas personas que están entre los 28 a 38 años más o menos y que todavía están como en un proceso de descubrirse, de descubrir que quieren en sus vidas, ya sea personal, profesional, incluso académico en algunos casos, en sus relaciones de pareja, etcétera. O sea, es un tema genial. Y decidimos traer este tema hoy justamente porque fue como una conversación que estuvimos teniendo en estos días con Lari y nos dimos cuenta de que realmente cada vez las personas sienten como que tienen, digamos, esa obligación de cumplir con el tiempo de las cosas que están socialmente establecidas, O ¿sí? sea, que es la presión social. Es la presión social y es como el tiempo en esa, digamos como que en ese proceso justamente lo que hoy en día nos lleva a tomar muchísimas decisiones y son decisiones que por lo que yo voy viendo, sí, en terapia y bueno, en mi vida personal, incluso en mi experiencia personal, son tiempos que a veces no encajan realmente con lo que sí estamos buscando o lo que sí queremos, sino que se buscan como que adaptar o adecuar más a lo que socialmente hoy se establece, ¿verdad? El tema en sí es ¿y para cuándo él? El para cuándo él. Nos quedamos con el para cuándo él porque sería ¿y para cuándo el hijo? ¿Para cuándo el novio? Cuando el casamiento. Para cuándo el casamiento? ¿Para cuándo el título? Entonces, el tema en sí es ese, pero vamos a hablar como a grandes rasgos de los diferentes tipos, ¿verdad? De y para cuándo. A ver, Lari, vos, por ejemplo, con y para cuándo, ¿cuánto solés encontrar en tu vida? Ya sea en tu propia vida o en el día a día, o sea, ¿cuáles son las que de repente escuchás un poquitito más? Personalmente tuve muchos para cuando realmente. Ok, Pero sí, es como que es parte de la presión social que tenemos el día a día y por qué nos afecta tanto. A veces yo me pregunto, es como que parte un poco del tiempo de cada persona, de los tiempos de cada persona. Es como que uno busca tener, digamos, todo en el mismo tiempo que la otra persona tuvo. No exacto. sé, vos iniciaste una carrera, por darte un ejemplo en lo profesional, y después es como que, no sé, terminaste a tal edad, pero justo tenés, no sé, tu amiga o alguien de tu entorno que terminó a otra edad, entonces vos más o menos, pero bueno, yo no terminé así. Ujú. Yo no elegí, o sea, o elegiste mal de repente una carrera. Bueno, en mi caso, por ejemplo, inicié con una carrera que capaz, obviamente culminé, pero no era lo mío. Entonces, bueno, dije, bueno, terminé, culminé, pero bueno, ya está. Y después hice obviamente otra, como otra carrera complementando lo que yo de repente capaz más quería. Y tengo, no sé, mis amigas que sí pueden hacer de repente, ya iniciaron con una carrera, entonces terminaron en un tiempo y yo a veces me decía como que a mí misma, bueno, yo terminé a tal edad y es como que no estaba en el mismo tiempo, sentía como que esa presión, digamos, de que en lo profesional es como que yo no me estaba desarrollando igual que ellas, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Y obviamente en otras presiones también, de repente puede ser, no sé, en una relación de pareja que, qué sé yo, tuviste, después puede ser que no haya resultado, arrancaste otra vez y es como que Exacto. te sentiste un poco, bueno, capaz otras personas a tal edad ya estaban casadas o con hijos y de repente vos estás en otro momento de la vida, pero eso no quiere decir que realmente estás en tu momento incorrecto, sino que son los tiempos y cómo fue desarrollando también tu vida y las etapas. Eso que dijiste de la parte académica y profesional es algo con lo que me encuentro un montón, digamos como que en consultorio, ¿verdad? Porque realmente nos piden que tomemos una decisión con respecto a una carrera a los 18 años, o sea, a los 18 años es como que a veces antes, ¿verdad? A los 17, 18 años como que estás ahí en ese lugar de, bueno, ¿qué sigo para hacer o ejercer el resto de mi vida, ¿verdad? Entonces, sí, uno habla mucho de test vocacionales y cuestiones como esas que hasta cierto momento también estaban ya bastante desfasados, o sea, en mi época de estudiante de psicología por lo menos me encontraba con
con cuestionarios o test que medían, por ejemplo, no sé, para trabajar en la NASA, o sea, cosas así como que aerodinámicas, que esto, y como que no encajan mucho con la realidad. Entonces, es también un proceso, ¿verdad? El hecho de que uno puede tomar decisiones de diferentes tipos y cambiar de opinión al respecto, ¿verdad? Pero volviendo a lo que es, digamos, el y para cuándo, justamente pasa mucho por el hecho de que a los 18 años uno tiene esa presión social de que tiene que decidir y definir con qué carrera casarse el resto de su vida, ¿verdad? Claro. Y a Eh, veces en el camino como que realmente no es lo tuyo, ¿verdad? Exacto. Hoy en día de repente hay más facilidad, ¿verdad? Porque es como que uno ya puede hacer posgrados o cosas así que no vayan directamente con lo que uno estudió, si es que se equivocó, por así decirlo. Pero también está, digamos, como que la presión en todos los otros ámbitos, que son presiones que considero yo que la sociedad, la propia familia y la propia cultura que tiene cada familia otra vez, repercute mucho en el estado emocional y mental de la gente, ¿verdad? Algo que realmente en mi caso particular como que costó mucho fue la parte de los hijos. Entonces es como que de repente cuando la gente preguntaba, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el hijo? Teniendo yo una situación que ni los propios médicos podían de repente explicar, era como algo que realmente yo siento y sentí en ese momento como una presión a tal punto que llegó un momento en el que yo pensé, a ver, ¿qué tanto en realidad quiero yo un hijo? O sea, realmente ya quiero ahora desesperadamente como siento que quiero o como yo pienso que quiero, o es algo que socialmente recibí tanto digamos como que, como te diría que a veces hasta uno toma como un ataque ya personal, ¿verdad? Que es como que, bueno, uno se siente y define, a ver, no, si me estructuro o reestructuro otra vez el propio concepto o el deseo que creo que estoy sintiendo, uno se sorprende, porque a veces es como que terminas por darte cuenta que en realidad sí, era mucho una presión social, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. Y eso juega en contra en cuanto a lo emocional, a lo físico, a lo mental, psicológico, ¿verdad? O sea, nos reafecta. Es que afecta un montón, o sea, emocionalmente afecta mucho, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que y decime si no, cuando están llegando las fiestas, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, o momentos así en los que se reúnen, digamos, como familia, y hay personas que sienten un montón de ansiedad cuando pasa eso, ¿verdad? Porque es como que se ponen a pensar, ay no, va a estar la tía Gertrudis, va a estar la abuela, va a estar esto y me van a preguntar, ¿para cuándo el novio? Ya te estás recibiendo, ¿para cuándo la tesis? O sea, es como que estamos muy... Es como que no estás viviendo tu vida, sino que más o menos lo que esperan los demás. Y estás así, estás basándote mucho en las expectativas o la idealización o los planes que tienen otras personas para vos, ¿verdad? Y es como que, y a cierta edad, como dije hace rato, ¿verdad? Es peor. O sea, es como que, ay, no, ya tenés 30 y pico, ya tenés 20 y pico, ya tenés que esto, ya tenés que aquello, ¿verdad? Y eso muchas veces también le lleva a las personas a tomar muchas decisiones equivocadas. Porque por presión, ¿sí? Es como que dicen, bueno, ya está, llegó mi tiempo. El famoso tu último tren, ¿verdad? Eso hace que un montón de personas hoy en día se casen sin estar realmente, no sé si decirte enamorados, pero como que convencidos o preparados. Claro, como que tomas una decisión precipitada por una cuestión de que la gente te dice y vos ya tomás nada más. Y sí, o sea, es como que va repercutiendo en las decisiones y en cómo nos sentimos después de esas decisiones, ¿verdad? En el día a día, por ejemplo, en el ámbito, digamos, de repente que te toca a vos, ya que mis ejemplos siempre van más, digamos, desde el lado de la terapeuta, ¿verdad? Es como que vos sentís que gente en tu entorno de repente se siente de algún modo afectada o algo por esa presión, o sea, consideras que en el día a día... Sí, creo. O sea, creo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas diferentes tipos de presiones. Bueno, yo antes mencioné un poquito lo que era, no necesariamente una presión directa que Ujú. tenía con mi parte, con la parte profesional específicamente mía, pero sí creo que de repente todos tenemos presiones en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Es como que realmente a veces yo me pregunto, ¿realmente la vida que estamos viviendo es nuestra elección o es como que es parte de, no sé, un camino así que estamos haciendo porque todos están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero Exacto. sí creo, obviamente, que capaz vos también con tu día a día seguramente escuchás miles de casos, pero sí que de repente a veces por presiones que tenemos es como que tomamos decisiones que a veces no deberíamos tomar en ese momento, ¿verdad? Así mismo. Las decisiones especialmente, o sea, las decisiones que de por ahí las personas consideran como
decisiones trascendentales son decisiones que uno tiene que tomar desde la calma, desde la tranquilidad, desde la convicción, desde la madurez. A veces yo pienso, ok, ¿por qué hay tantos divorcios hoy en día? Yo trabajo con parejas y veo como que muchas veces esos inconvenientes también están basados en eso, ¿verdad? En que es como que hay parejas que me dicen, bueno, pero ella luego ya se quería casar y ella me presionaba, o hay parejas de repente que dicen, bueno, yo ya quiero hijos, él todavía no quiere, o sea, siempre es como que hay ciertos desacuerdos, pero esos desacuerdos también son, digamos, como que desacuerdos que se pueden conversar, ¿verdad? O sea, hay de repente decisiones que uno toma basándose en la presión social que sí son negociables, ¿sí? Que sí son, digamos, como que de repente saludables, pero también están las decisiones que de repente uno toma, como te dije, más basándote en todo eso de la presión y demás, y afecta también en las relaciones o los vínculos afectivos. O sea, hay un montón de personas que cuando llega fin de año, o sea, se llena mi agenda y el principal tema siempre es eso, ¿verdad? La presión de lo que la familia de por ahí va a exigir, ¿verdad? Claro, es como que tenés que cumplir, parece. Es como que te tenés que ir y tenés que tener un check, 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 no de tus propios objetivos o tus propias metas, de lo que te propusiste ese año, sino que de lo que quiere la tía, la hermana, la mamá, esto. O sea, como que muchas veces basamos nuestras vidas, nuestro día a día, más en lo que los demás están esperando y no tanto en lo que nosotros estamos queriendo. Y eso va moldeando nuestro carácter, eso va moldeándonos a nosotros emocionalmente y trae consigo, digamos, como que una carga emocional. ¿Por qué la gente está tan estresada hoy en día? Porque la gente siempre está como, a nosotros nos dicen, bueno, pero ahora todo es patológico. Y sí, o sea, es el comportamiento que se da Claro. por muchos motivos y entre ellos justamente parte desde ese lado, ¿verdad? Como que hay personas que están exigiendo cosas que directamente no encajan con la personalidad de uno. Claro, algo de lo que yo me di cuenta también es con relación al tema, es que es como que todo a veces, digamos, viene disfrazado. Es como que si vos no estás, siempre viene relacionado a la edad, por ejemplo. No Sí. sé, tal cosa tenés que hacer a tal edad. O por ejemplo, no sé, casarte, tener hijos, después, qué sé yo, el día de mañana comprarte una casa. Es como que, pero es como que ves que si vos no estás llegando a eso, es como que no estás en lo correcto, te estás quedando atrás. Entonces eso es algo que yo no digo personalmente, pero es como que veo mucho en relación a la sociedad que está todo estipulado, como te digo, como dije anteriormente, hay un camino y en el caso de que vos no sigas el camino es como que no estás haciendo lo correcto, más o menos que si llegas a una cierta edad, volviendo un poco al tema, qué sé yo, de tener un hijo o de casarte, y si llegaste a cierta edad y no te casaste, más o menos es como que, bueno, te quedaste atrás, ¿verdad? Más allá no hay una oportunidad, como dijiste vos, o se te fue el último tren, cosa que Mm. realmente cuesta entender en el momento, pero no es así, ¿verdad? Muchas veces también uno tiene que aceptar que, como vos dijiste, los procesos y los tiempos para cada persona son muy diferentes. Y lo que dijiste de comparaciones, ¿verdad? Eso también muchas veces se da. Por ejemplo, si en una familia son tres hermanas, son tres mujeres y la del medio o la menor se casa, imagínate la presión emocional y la presión social que va a tener la pobre hermana mayor, que a lo mejor optó o decidió por realizarse un poco más profesional o académicamente antes que tomar decisiones, digamos, más personales como una familia, un matrimonio o algo. También el respeto, ¿verdad? Porque hay gente que hoy día, o sea, decide no tener hijos. Exactamente. Hay gente que hoy día dice como, ok, no, yo decido que no No es lo voy que a... yo quiero, capaz. Exacto, no va con lo que de repente... Y cierto, uno puede decir, bueno, pero detrás de eso tiene que haber un trauma y demás. No necesariamente. O sea, hoy en día también como que hay gente que no quiere tener hijos y hay gente que no puede tener hijos. Sí. Imagínate cuando la presión viene, ¿sí? Desde ese lado. Por eso di el ejemplo y sé que de repente es el que más me toca y cada persona va a tener un tema con el cual se identifica un poco más. Pero eso, por ejemplo, es algo muy, es algo tan personal, tan íntimo, que yo a veces digo, ¿por qué tiene que ser un tema de un domingo en una mesa familiar? ¿Entendés? O sea, hay aspectos de repente que sí se pueden hablar y Claro. conversar, pero no es lo mismo, ¿sí? La cena de Navidad, del Día de la Madre, el almuerzo o lo que fuese, y tocas ahí el tema que si lo haces en un café, uno a uno, ¿sí? Estás con tu hija o con tu nieta o con quien sea, ¿verdad? Y ahí sí puedes preguntar. Incluso hay gente que dice, bueno, pero es algo tan personal.
si uno tiene formas y formas de hacer la pregunta, ¿verdad? Como que de repente tiene que lograr hacerlo de forma asertiva y con responsabilidad afectiva, y ahí obviamente de por ahí se interpreta de otra manera. Y ojo, si una persona a la que le preguntas algo muy íntimo con buena intención se cierra o reacciona mal, es un tema que no se tiene que volver a tocar. O sea, no necesariamente todo el mundo tiene que abrirse y contarte y digamos como que profundizar en cosas que a lo mejor muy íntimamente le está sucediendo. O sea, el tema, en mi caso, yo creo que ni siquiera lo hablaba tanto con mi mamá, con el tema de los hijos y demás, y encontré otra persona con quien conversarlo, o sea, con quien, Claro, no sé, por algún motivo, ¿verdad? Entonces, de ahí parte también de repente que los padres tienden a ser celosos de los terapeutas de sus hijos o de sus hijas, ¿verdad? Porque es como que, ¿por qué le contás a ella? ¿Por qué no a mí? ¿Verdad? Entonces, no tomarse a pecho o no tomar, digamos, como algo negativo si alguien no quiere hablar de un tema tan personal y tan particular claro. A veces contigo, nos cuesta ¿verdad? ser un poco comprensivos y entenderle al otro, ¿verdad? O sea, me pasaba un poco con, no sé, ciertos comentarios. De repente dijiste, bueno, hay gente que no digo que no nació para ser esto o aquello, para el día de mañana casarte o tener hijos, ¿verdad? Digamos, mencionando eso, pero es como que uno de repente, ay, no, ¿por qué no quiere? O vos misma dijiste, ay, pero algo le pasó, no sé, en el pasado sí o sí algo tuvo que, pero necesariamente yo creo que no todos, digamos, tenemos, o sea, tenemos la misma, no sé si llamarle vocación o digamos la misma, no sé, el Los mismo mismos propósito, planes, los mismos sí, planes, los sí. mismos planes, ¿verdad? Entonces es como que a veces nos cuesta ser un poco comprensivos y, no sé, ver de otra forma diferente, respetar más que nada. Así mismo. Con este episodio llamamos un poquitito a la reflexión, ¿verdad? O sea, al hecho de que de repente las personas puedan aceptar o puedan entender que comunicar lo que queremos hablar y lo que no queremos hablar está bien. O sea, si uno se sienta y de forma, como dije, asertiva, le hace saber a la familia que es un tema que duele, que es un tema que de repente es muy delicado, que es un tema que prefiere no tocar, que no se siente lista, o, digamos, no es dar explicaciones, pero sí también de repente no reaccionar mal, impulsivamente a algo, sino Claro, que permitirle a los demás saber, ¿verdad? Son nuestros padres, son nuestra familia al final del día y van a entender, creo, no sé si entender siempre, pero aceptar que no es un tema que sea debatible, que no es un tema con el que se sientan cómodas, que no es un tema saludable, no es una forma saludable de tratar. Creo que también comunicar eso muchas veces va a ahorrarnos ese tipo de malos momentos y experiencias. Entonces, tenemos que poder hablar, sí, con quién nos sentimos cómodos, porque también es sano dejar que salga. Entonces, cuando nos vuelvan a preguntar o vuelvan a tocar el tema, en vez de incomodarnos tanto, porque no es un secreto, o sea, uno puede hablarlo y expresarlo, ya sea con un terapeuta o alguien con quien elijas, en quien sí confíes y con quien te puedas abrir, es sano. Entonces, hablarlo con alguien cuando hay algo acá que aflige o algo es saludable. Y en segundo lugar, y la segunda reflexión es dejarle saber también a los demás que son temas que te incomodan y que no te hacen bien para poder evitar una siguiente vez y un momento así de incómodo, ¿verdad? Bien, vamos cerrando entonces por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar en este segundo episodio y nos vemos. Hasta la próxima. chao, chao, nos vemos.